Si alguna vez has abierto el congelador y has sentido una silenciosa oleada de culpa, una bolsa olvidada con algo dentro, un recipiente sin etiqueta, carne enterrada tan al fondo que bien podría no existir, no eres la única persona. La mayoría de los hogares trata el congelador como una especie de purgatorio culinario. La comida entra, el tiempo pasa y al final, algo termina en la basura. Lo sorprendente es que este problema puede evitarse por completo. Y en Japón, millones de familias ya lo han resuelto, no con electrodomésticos más inteligentes ni con costosos sistemas de almacenamiento, sino con una comprensión fundamentalmente distinta de para qué sirve realmente un congelador. Si te despierta curiosidad el ingenio discreto y práctico que hay detrás de la vida cotidiana japonesa, considera suscribirte. Hay mucho más de dónde viene esto. La diferencia no es espectacular. No encontrarás dispositivos de alta tecnología ni elaborados rituales de preparación de comidas. Lo que encontrarás, en cambio, es un cambio de filosofía. En muchos hogares japoneses, el congelador no es un plan de emergencia. Es una parte activa de la cocina, organizada, intencional y en uso constante. Estos son 9 hábitos que muestran exactamente cómo funciona ese sistema. Hábito 1. Congela en el mejor momento, no al límite. Piensa en la lógica que sigue la mayoría de nosotros. La compra llega a casa, se guarda en el refrigerador. Pasan unos días, y cuando queda claro que algo no se comerá a tiempo, se traslada al congelador, ya un poco marchito y quizá algo pasado de su mejor momento. A esas alturas, no estás conservando la frescura, estás conservando lo que queda de ella. Los hogares japoneses afrontan este momento de otra manera. El congelador entra en juego el mismo día de la compra. La carne se divide en porciones y se envasa antes de pasar tiempo en el refrigerador. El pescado se limpia y se sella. Las verduras que se congelan bien se lavan, se cortan y se guardan de inmediato. El objetivo es conservar los alimentos en su punto máximo, no rescatarlos cuando están a punto de echarse a perder. Los resultados se notan en cada comida. El sabor se conserva. La textura se mantiene, y como todo ya está dividido en porciones utilizables, cocinar entre semanas se vuelve considerablemente más rápido. Nada se traslada al congelador como último recurso, porque el congelador siempre formó parte del plan. Hábito 2. Acelera la congelación. Hay algo que la mayoría de las personas nunca considera. La rapidez con la que se congela un alimento importa tanto como el hecho de congelarlo. Cuando los alimentos se congelan lentamente, el agua dentro de las células tiene tiempo de formar grandes cristales de hielo. Esos cristales se expanden, rompen las paredes celulares y cuando el alimento finalmente se descongela, la textura se deteriora. La carne queda aguada, el pescado pierde firmeza. Técnicamente el alimento sigue siendo seguro, pero su calidad es claramente peor. Las cocinas japonesas resuelven esto con una solución práctica: bandejas de aluminio para congelar. A diferencia de los recipientes de plástico, el aluminio extrae el calor de los alimentos con mucha más eficiencia, acelera el proceso de congelación y produce cristales de hielo más pequeños y menos dañinos. Además, los alimentos suelen aplanarse en capas finas y uniformes antes de congelarlos, un hábito que cumple 2 funciones al mismo tiempo. Las porciones finas se congelan más rápido y se descongelan más rápido y ocupan mucho menos espacio en el cajón. Un pequeño ajuste en la preparación crea una diferencia importante en la calidad. Hábito 3. El principio del archivador. Pregúntate con sinceridad, ¿sabes qué hay ahora mismo dentro de tu congelador? No aproximadamente, sino con exactitud. La mayoría de las personas no lo sabe. Las cosas se apilan, las capas se acumulan y los productos más antiguos se hunden hasta el fondo, mientras los nuevos se amontonan encima. Al final, aparece algo que nadie puede identificar. Los hogares japoneses resuelven esto con una estructura organizativa tomada de los sistemas de archivo de oficina. Cada producto se etiqueta con su nombre y la fecha en que fue congelado. Las bolsas y los recipientes se guardan en posición vertical, como carpetas dentro de un cajón, para que todo sea visible de inmediato sin tener que rebuscar. El propio espacio del congelador se divide en zonas constantes, una sección para la carne, otra para los mariscos y pescados, otra para las verduras y otra para las comidas preparadas y el arroz. Nada queda oculto, nada es ambiguo.
Abres el congelador y entiendes de un vistazo exactamente qué hay dentro y cuándo debe utilizarse. El archivador no es una metáfora del orden, es un sistema funcional que vuelve a hacer visible la comida invisible. Hábito 4. Cocina arroz una vez y cómelo toda la semana. En Japón, normalmente no se cocina el arroz una porción a la vez. Eso se consideraría ineficiente, del mismo modo que parecería un desperdicio hervir una tetera llena para preparar una sola taza de café. En su lugar, se cocina una gran cantidad, se divide en porciones individuales mientras aún está fresco, se envuelve o se guarda en recipientes y se congela rápidamente, conservando la humedad y la textura que desaparecen cuando el arroz permanece varios días en el refrigerador. Cuando una comida requiere arroz, se saca una sola porción del congelador y se coloca directamente en el microondas. En pocos minutos está lista, suave, caliente e indistinguible del arroz recién cocinado. Sin tiempo de cocción adicional, sin sobras resecas, sin arroz desperdiciado que termina raspado dentro de la basura. Es uno de esos hábitos que parecen casi demasiado simples hasta que los pruebas. Después, resulta difícil imaginar cocinar de otra manera. Hábito 5. La biblioteca de verduras. Piensa en cuánto tiempo se pierde en la preparación previa a la cocción. La cebolla que hay que pelar y cortar en dados, los champiñones que deben limpiarse y cortarse en láminas, el jengibre que tiene que rallarse antes de poder utilizarse. Multiplica eso por 5 o 6 tardes a la semana y el tiempo total aumenta considerablemente, sin mencionar las verduras frescas que no se usan y finalmente se estropean. Las familias japonesas suelen resolver esto creando lo que podría llamarse una biblioteca de verduras en el congelador. Las cebolletas se cortan en grandes cantidades, los champiñones se cortan y se dividen en porciones, las zanahorias, el jengibre y otras verduras de uso frecuente se preparan todas a la vez, se reparten en bolsas pequeñas y se congelan. Cuando llega el momento de cocinar, no hay una etapa de preparación. Simplemente abres el congelador, sacas exactamente la cantidad que necesitas y comienzas. Las verduras pasan directamente del congelador a la sartén sin descongelarse. La biblioteca no solo ahorra tiempo, también reduce drásticamente la posibilidad de que los productos frescos queden olvidados hasta estar demasiado blandos para utilizarlos. Hay algo en lo que vale la pena pensar. ¿Organizas ahora mismo tu congelador de alguna manera concreta o simplemente se va llenando por sí solo? Comparte tu método en los comentarios. Las respuestas siempre son interesantes. Hábito 6. Congela el comienzo, no solo las sobras. El congelador convencional guarda el final de las comidas, la sopa de la noche anterior, media cazuela, la porción que no se comió. Los hogares japoneses congelan con mayor frecuencia el comienzo de las comidas, los componentes que se convertirán en la cena de dentro de 2 semanas. El dashi casero, el caldo fundamental utilizado en la cocina japonesa, se prepara en cantidades mayores y se congela en porciones. El curry se prepara y se guarda antes de servirse. Las gyozas, las empanadillas fritas en sartén que ocupan un lugar central en la cocina casera japonesa, se montan crudas y se congelan en bandejas, para después guardarlas en bolsas cuando ya están firmes. Las hamburguesas se moldean y se congelan. La carne sazonada y lista para la parrilla queda esperando. Las salsas para pasta se dividen en porciones y se sellan. Cuando preparar la cena se vuelve urgente un miércoles por la tarde, estos componentes transforman la cocina de una tarea en un simple montaje. El esfuerzo ya se hizo. El congelador no contiene comida olvidada. Contiene la comida de mañana y la del día siguiente. Hábito 7. Compra en temporada y guarda para después. La cultura culinaria japonesa está profundamente vinculada a las estaciones. Ciertos hongos aparecen en otoño. El maíz alcanza su mejor momento en verano. Determinados pescados se capturan en épocas concretas del año. La relación entre la temporada y el ingrediente se toma en serio, no como una tradición mantenida por sí misma, sino porque los alimentos de temporada realmente saben mejor y cuestan menos cuando son abundantes. En lugar de intentar consumirlo todo antes de que desaparezca, las familias japonesas adoptan un enfoque pragmático. Cuando los ingredientes de temporada están en su mejor momento y a su precio más asequible, se compran en mayores cantidades, se limpian,
se dividen cuidadosamente en porciones y se congelan para utilizarlos más adelante. Frutos rojos, hierbas frescas, maíz, pescado y hongos. Todos pueden conservarse en su punto máximo y disfrutarse meses después de que termine la temporada. Es una forma de paciencia aplicada a la compra de alimentos. En lugar de aceptar que las cosas buenas son temporales, las conservas mientras están disponibles y prolongas su valor durante todo el año. Hábito 8. Lo primero que entra es lo primero que sale. Incluso un congelador bien organizado puede generar desperdicios si la rotación se detiene. Ese es el punto de fallo silencioso en muchos hogares. Los productos se etiquetan y se guardan con cuidado, pero los nuevos siguen colocándose delante porque son más fáciles de alcanzar, mientras los antiguos avanzan poco a poco hacia el fondo y finalmente aparecen mucho después de que su calidad se haya deteriorado. El enfoque japonés aplica una regla sencilla tomada del almacenamiento comercial de alimentos. Lo primero que entra es lo primero que sale. Cuando se introducen productos nuevos en el congelador, los más antiguos se desplazan hacia adelante. Las compras más recientes siempre se colocan detrás de lo que ya está allí. Combinado con etiquetas que muestran las fechas de congelación y zonas de almacenamiento claramente definidas, esto crea un sistema en el que nada permanece intacto durante meses. Los productos rotan de forma natural. La comida pasa del congelador a la cocina en el mismo orden en que llegó. Parece obvio, pero rara vez sucede sin una decisión consciente de convertirlo en un hábito. Hábito 9. Llena el congelador con intención, no con ansiedad. Quizá la diferencia más importante entre el enfoque japonés del uso del congelador y el que practica la mayoría de las personas no sea una técnica, es un propósito. Llenar el congelador de cosas, por si acaso, parece responsable, pero un congelador lleno de productos que nadie recuerda, en cantidades que nadie utilizará de manera realista, no es almacenamiento. Es desperdicio oculto. La comida sigue desperdiciándose, solo que ocurre más lentamente y fuera de la vista. Los hogares japoneses suelen congelar únicamente lo que realmente esperan comer. El congelador se abastece en proporción a los hábitos reales de cocina y su contenido se incorpora regularmente a las comidas. Esto refleja un concepto japonés más amplio llamado mottainai, una palabra que expresa pesar por el desperdicio y respeto por el valor que contienen los objetos y los recursos. Aplicado a los alimentos, significa que un ingrediente solo cumple su propósito cuando se come. Congelar es una herramienta para hacer que ese resultado sea más probable, no una forma de retrasar la culpa del desperdicio. Cuando el congelador se convierte en un sistema intencional en lugar de una zona de espera, cambia toda la relación con la cocina. Las comidas se preparan con mayor rapidez, las compras duran más, el refrigerador deja de llenarse de cosas que quizá podrían convertirse en algo, y el congelador deja de ser el lugar donde las buenas intenciones van a congelarse. Ninguno de estos hábitos requiere un congelador más grande. Ninguno exige equipos especiales aparte de una bandeja de aluminio y unas buenas etiquetas. Lo que requieren es una manera diferente de pensar para qué sirve el congelador. En Japón, no es un problema de almacenamiento que haya que gestionar. Es una herramienta de cocina que debe utilizarse de forma activa, deliberada y como parte de un sistema que comienza en el momento en que la compra entra por la puerta. Cuando cada ingrediente tiene un lugar asignado, una fecha clara y un propósito planificado, casi nada se pierde, casi nada se desperdicia. Y el tiempo dedicado a cocinar cada tarde se reduce considerablemente, porque la mayor parte del verdadero trabajo ya está hecha. Las cocinas más inteligentes no son las que tienen más equipamiento, son las que tienen los sistemas más claros. Si quieres seguir explorando la inteligencia práctica que hay detrás de la vida cotidiana japonesa, esos pequeños hábitos que hacen que las cosas funcionen mejor de manera silenciosa, suscríbete a Japan Genius, porque las ideas más útiles rara vez son las más complicadas. Nos vemos en el próximo video.